Supongamos que es un día cualquiera. Te llama un amigo y te dice: hoy quiero hacer un asado. ¿Me acompañás a comprar? Y bueno, un asado nunca se puede rechazar, pero en este caso, tal vez lo mejor hubiese sido rechazarlo, porque lo que pasa en una salida totalmente rutinaria va a cambiar la vida de estas 4 personas para siempre. Hoy nos metemos en el caso Cárdenas. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es Historias Oscuras del Misterio. El caso del día de hoy inicia el 3 de enero de 1979. Filiberto Cárdenas estaba trabajando en su tienda de regalos en Hialeah, una ciudad de Miami-Dade, con una enorme comunidad cubana. El hombre tenía alrededor de 46 años, llevaba una vida bastante común y en aquella tarde recibió la llamada de uno de sus amigos, más puntualmente de Fernando Martí. Fernando quería salir hasta la zona rural situada al oeste de la ciudad para comprar un cerdo y hacer un asado el domingo. Pasó a buscarlo con su esposa Mirta y con Isabel, la hija de ambos de 13 años. Filiberto estaba tan cansado que decidió entregarle las llaves de su camioneta familiar a Fernando. Empezaron a recorrer varios criaderos en busca del cerdo, pero no lograron conseguirlo. Ya de regreso, tomaron un camino secundario de tierra que conectaba con la zona de Okeechobee Road. Ese borde de Hialeah, en ese entonces, conservaba terrenos abiertos, caminos en mal estado y poca iluminación. Al salir del camino de tierra, el vehículo comenzó a perder potencia. El motor se apagó y Fernando intentó arrancarlo otra vez, pero el tablero y las luces quedaron totalmente muertas. Los hombres automáticamente piensan en un desperfecto técnico y deciden bajarse para ver qué pasaba. Abren el capó. Filiberto estaba revisando los cables de la batería y Fernando buscaba alguna conexión floja cerca del motor que justificara ese apagón repentino. Si bien los hombres no eran expertos y solo tenían conocimientos básicos, pudieron ver que la batería parecía bien conectada y hasta ese momento el vehículo siempre había funcionado bien. Pero, mientras observaban el motor, alcanzan a ver un reflejo rojo que luego se transformó en violeta. Estas luces extrañas se veían sobre las piezas metálicas, como si hubiese algo encima del auto y cambiara la intensidad de sus luces. Al mismo tiempo, empiezan a oír un zumbido. Fernando mencionaría que en ese momento era un ruido similar al que hace un enjambre de abejas. El sonido empezó a aumentar cada vez más. La luz se volvió más fuerte y cambió de color a blanca. Es en ese momento cuando la camioneta empezó a sacudirse. Mirta pensó que se estaba desatando un terremoto. Ella había vivido tiempo atrás en California y recordaba muy bien esa sensación. Lo primero que hizo fue inclinarse sobre Isabel para cubrirla, mientras las dos gritaban desesperadas desde el asiento trasero de la camioneta. A Fernando no se le ocurrió otra idea que buscar refugio debajo del capó, y quedó apoyado sobre el motor con las piernas afuera. En ese momento afirma que una fuerza lo inmovilizó por completo. Filiberto, al escuchar los gritos, quiso volver al vehículo. Alcanzó a girar, pero también, en ese preciso momento, quedó paralizado y solo segundos después empezó a elevarse. Esta parte es muy importante en mi opinión porque Fernando aseguró que lo vio subir frente al auto mientras él gritaba que por favor lo soltaran. Estima que ya estaba a 3 metros de altura. Filiberto menciona que aún podía ver el vehículo mientras se elevaba, pero instantes después perdió el conocimiento. Fernando vio alejarse un objeto voluminoso y luminoso. La forma exacta quedó mal definida desde el comienzo. Las fuentes tempranas hablan de una masa brillante sobre el vehículo y de algo grande que ascendió, mientras las reconstrucciones posteriores la convierten en una nave de contornos más precisos. Esto puede deberse al pánico que la situación le produjo, o la versión escéptica, que los investigadores ufológicos hicieron su trabajo para tergiversar la forma de aquello. Cuando la luz desapareció, recién en ese momento, Fernando recuperó el movimiento. Rápidamente entró al vehículo y probó varias veces hasta que el motor arrancó con dificultad. Funcionaba como si estuviese a punto de quedarse sin combustible. Con Mirta e Isabel todavía en estado de shock, regresó a la ciudad. Durante todo el camino fue pensando el problema que tenía y cómo debía comunicarlo.
O sea, había salido con un amigo y volvía sin él porque una luz se lo había llevado. Es una escena absurda que no mucha gente se creería así sin más. Fernando se detuvo en una estación de servicio y llamó primero a Iris, la esposa de Filiberto. Le dijo que una luz había levantado a su marido y se lo había llevado. Luego de eso, contactó con la policía. Al entrar en Hialeah encontró un patrullero y repitió exactamente la misma historia. Los agentes se prepararon para buscar a un hombre perdido en una zona de caminos rurales. Acá entra un personaje importante para este caso, Virgilio Sánchez Osejo. Era un investigador cubano radicado en Miami y fue el principal responsable de estudiar el caso. Entrevistó a Filiberto, a su familia y a los demás testigos. Según su reconstrucción, la policía habría intentado pedir apoyo a la base aérea de Homestead para iluminar la zona desde el aire. Mientras Fernando denunciaba la desaparición, Filiberto recuperó la conciencia, pero estaba sobre otra carretera. Reconoció primero el sonido de neumáticos pasando cerca. Se encontraba sobre la Tamiami Trail, la vía conocida también como Southwest 8th Street, cerca de 10 millas del punto donde había desaparecido, unos 16 kilómetros aproximadamente. El tiempo que había transcurrido desde su desaparición hasta que recobró la conciencia era aproximadamente de 2 horas. Es ahí cuando un policía lo encuentra bastante desorientado. Además, Filiberto hablaba muy poco inglés, así que la gente pensó que tal vez estaba borracho, herido o había sido abandonado después de alguna agresión. Al revisar sus pertenencias, encontró su identificación y comunicaron el nombre por radio. La búsqueda, que se organizaba desde Hialeah, quedó suspendida en cuanto ambas historias se cruzaron. El hombre que Fernando daba por desaparecido acababa de aparecer en otro sector del condado. Esta parte tal vez es de las más fuertes del caso, porque la policía ya estaba avisada, y tanto la desaparición como la aparición quedó en sus registros. Una afirmación repetida durante décadas sostiene que la gente escribió encuentro cercano del tercer tipo en el casillero destinado al tipo de incidente. El investigador Virgilio Sánchez Osejo presentó ese dato como una rareza histórica porque no era para nada normal que una fuerza policial estadounidense hubiese usado una clasificación de la ufología dentro de un reporte oficial. El artículo que Miami New Times publicó en 1995 también repitió que el policía lo registró como un encuentro cercano. La copia íntegra del documento sigue sin circular de forma oficial, como ya veremos. Filiberto, luego de su aparición, fue examinado y según Sánchez Osejo, el cuerpo presentaba 108 pequeñas marcas semejantes a pinchazos, concentrándose más que nada en el cuero cabelludo. Durante los días siguientes, Filiberto padeció sed intensa, cambios bruscos de temperatura, sudoración, cansancio y dolores de cabeza. Esto es algo que vemos bastante seguido en otros casos de abducciones. Es alarmante porque podría deberse a que estas naves tienen cierto nivel de radiación que daña a los humanos que son sometidos a estar dentro de ellas. Otro detalle más que conocido en la casuística es que también se menciona un olor parecido al azufre que permaneció en su ropa durante días. Los medios de comunicación rápidamente recogieron el episodio, pero la cobertura no fue demasiado amplia. Recordemos que Filiberto era un comerciante cubano de Hialeah. Si bien el relato era bastante llamativo, su exposición en el ámbito nacional quedó muy por debajo de casos como el de Travis Walton o el de Betty y Barney Hill. De hecho, tal vez su pico de fama llegó recién en 1982 con el libro de Virgilio Sánchez Osejo, que se los recomendaré más adelante al terminar el caso. Sánchez Osejo, además de investigar avistamientos en el sur de Florida, como mencioné antes, entrevistó a Filiberto, a su familia y a los Martí. Él también aseguró haber trabajado con médicos, ingenieros, un psicólogo, un neurólogo y un hipnotista, además de recibir asesoramiento de J. Allen Hynek, el reconocido astrónomo que participó del proyecto Libro Azul. Pero la parte más escabrosa apareció durante las sesiones de hipnosis. El propio equipo indicó que estudió el caso entre 1979 y 1982. Bajo ese procedimiento, Filiberto relató que luego de perder el conocimiento, despertó sujeto a un asiento dentro de una habitación pequeña. Una especie de succión lo mantenía pegado al respaldo. A su alrededor había 3 figuras de aspecto humano,
delgadas y vestidas con trajes ceñidos que cubrían casi todo el cuerpo. Una de ellas se acercó con un casco. El aparato tenía pequeñas agujas que descendían hacia los hombros. Es ahí cuando los seres intentaron hablarle en un idioma que Filiberto asoció con el alemán, pero al comprobar que seguía sin entender, uno manipuló un dispositivo colocado en el pecho y pasó al inglés con el mismo resultado. Finalmente habló en español con un acento que el testigo comparó con el portugués o el italiano. Durante este procedimiento le realizaron distintos tipos de pruebas. La investigación relacionó este examen con las marcas observadas en su cuerpo. Luego de eso, lo condujeron a una sala aún más grande. Allí encontró a una figura sentada en una silla alta, vestida con una capa y presentada como una autoridad dentro del grupo. Esa persona le habló en español, mientras en las paredes aparecían imágenes del pasado, del presente y de posibles acontecimientos futuros. Hasta acá el relato mantiene elementos conocidos dentro de los casos de abducción, como la inmovilización, examen corporal, comunicación en lengua del testigo y proyecciones destinadas a transmitir un mensaje. Pero la historia de Filiberto toma otra dirección cuando la nave llega a la costa. Según la regresión, una nave más pequeña salió de la nave principal y voló hacia una playa angosta. Luego descendió al mar. El vehículo se movió bajo el agua a gran velocidad y entró en un túnel cuyas paredes parecían emitir una luz fosforescente. Al final del trayecto apareció una cavidad seca, enorme y excavada en la roca. Acá hay un detalle particular. En una de esas paredes había símbolos y uno tenía forma de serpiente. ¿Qué creen que signifique esto? Déjenme su hipótesis en la caja de comentarios. Bien, luego de eso los ocupantes bajaron con Filiberto y abrieron una puerta de grandes dimensiones. Del otro lado apareció un lugar, según sus palabras, parecido a una ciudad. Allí se le acercó un hombre que tenía apariencia terrestre y hablaba español con acento sudamericano. Le explicó que provenía de la Tierra y que llevaba tiempo trabajando con aquellas entidades. La frase es clave porque cambia el sentido del relato. O sea, la instalación incluía visitantes extraños y seres humanos integrados a sus actividades. El hombre fue llevado a otro edificio. Una pared lo absorbió contra su superficie, giró y se convirtió en una mesa. Desde los costados salieron brazos mecánicos con instrumentos y ventosas que cubrieron gran parte de su cuerpo. Más tarde mostraron nuevas imágenes en pantallas. El contenido menciona mensajes sobre crisis futuras, cambios religiosos y acontecimientos que afectarían a la humanidad. La última parte del recorrido incluía una nave vertical comparada por Filiberto con un gran cohete. 3 entidades lo acompañaron dentro del aparato y volvieron a sujetarlo a un asiento. Tras un viaje corto, la puerta se abrió y lo dejaron en el lugar donde se encontró. Esa sería la explicación recuperada bajo hipnosis para las 2 horas perdidas y para su aparición en Tamayami Trail. La riqueza de detalles demuestra que Filiberto produjo una historia extensa durante las sesiones. Esa riqueza por sí sola deja sin resolver la procedencia de cada escena. También aparece una coincidencia importante. Los seres llevaban en el pecho un emblema parecido a una serpiente, una S o una Z curva colocada sobre una cruz ancha. Un símbolo muy similar había aparecido en el relato de Herbert Schirmer, un policía de Nebraska que en 1967 describió bajo hipnosis a humanoides con una serpiente alada en el uniforme. Para una lectura ufológica, la repetición podría indicar una misma organización. Para una lectura escéptica, Filiberto o los investigadores pudieron conocer el caso de Schirmer antes de las regresiones. Pero todo esto no termina acá. La historia continuó el 21 de febrero de 1979. Esa madrugada, Filiberto y su esposa Iris sintieron el impulso de volver al lugar del incidente. Eran aproximadamente las 5 de la mañana. La pareja habría encontrado una nave suspendida a poca altura y decidió entrar por voluntad propia, o al menos es lo que aseguran, porque si son seres tan avanzados, me resulta difícil afirmar que no pueden manipularte física o mentalmente. Dentro los recibieron 2 hombres y una mujer,
de aproximadamente 1,20 m. Llevaban trajes plateados ajustados y el mismo emblema con forma de serpiente. Iris describió el dibujo sobre el pecho y su testimonio permitió elaborar una ilustración incluida después en las publicaciones del caso. Los ocupantes hablaban entre ellos en una lengua que le recordó al árabe y se comunicaban con la pareja mediante telepatía. El mensaje general giraba alrededor del amor universal. Este segundo episodio tiene una característica especial porque esta vez Iris acompañaba a Filiberto. Su presencia agregaba otro testigo más. La prensa contemporánea apenas registró este segundo contacto. Sánchez Osejo agregó una corroboración circunstancial. Durante la mañana recibió información sobre un avistamiento realizado desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Un grupo de 5 o 6 empleados habría observado durante 20 o 30 minutos un objeto redondo con 3 luces, una blanca muy intensa, otra más opaca y una amarilla que pulsaba. 2 objetos menores se mantenían en los costados. El investigador relacionó esa posición con el sitio visitado por Filiberto e Iris pocas horas antes. En diciembre de 1985, Filiberto afirmó haber sido llevado otra vez a la misma base submarina. El equipo organizó una nueva regresión en marzo del 86 con la psicóloga Mercy de Armas y el hipnotista Rodolfo Morales. Sánchez Osejo comparó el resultado con reproducir la misma película 6 años después. Esa comparación expresa su convencimiento, aunque también muestra cuánto dependía la investigación del relato hipnótico. Los mensajes atribuidos a las entidades fueron ganando espacio con cada publicación, porque las supuestas profecías se iban cumpliendo. Estas incluían cambios en la dirección de la Iglesia Católica, conflictos internacionales y transformaciones sociales. El problema consiste en la fecha y la forma exacta de cada mensaje. Sin transcripciones completas, fechadas y depositadas antes de los acontecimientos, cualquier coincidencia puede ajustarse después. Pero bueno, acá cada uno saca sus propias conclusiones. El caso, en mi opinión, quedó dividido en 2 partes. La primera es la que tiene más registros, la desaparición y aparición de Filiberto. La segunda es la más espectacular, porque tenemos naves, humanoides, bases bajo el agua y profecías. Pero esta parte es más floja porque sale únicamente de la hipnosis. Por eso la primera es mucho más fuerte, porque supongamos que mintieron. Una fabricación planificada habría exigido la participación de los 4 testigos, incluyendo a la niña, y también una denuncia policial que podía involucrarlos en una desaparición. El expediente carece de un beneficio económico claro para los testigos, más bien todo lo contrario. Podría haberlos puesto como sospechosos y además, si mintieron, también podrían haber tenido consecuencias legales. Así que, en mi opinión, la idea de una broma improvisada me parece mucho más que absurda. A la vez, la ausencia del reporte policial completo, del historial médico, de las fotografías originales o las grabaciones íntegras de las primeras entrevistas impide tratar la versión más espectacular como un hecho demostrado. Pero he leído que los reportes policiales pueden destruirse después de 4 años, así que tendría sentido ya no poder acceder a la información de primera mano. Aún así, la falta de una copia, un número de caso o una constancia de destrucción, para mí, dejó el terreno servido para las sospechas de encubrimiento. Además, siguiendo con la teoría de que hubiese mentido, esta parte no me cierra. Me refiero puntualmente al traslado entre ambas carreteras. Una persona a pie difícilmente hubiese cubierto cerca de 16 kilómetros en 2 horas, mientras el grupo y la policía comenzaban a buscarla. Es verdad que un vehículo pudo haberlo llevado, pero esa posibilidad no explica la escena observada por Fernando y el estado en que apareció. Un episodio médico o disociativo podría explicar la amnesia y parte de la confusión, aunque también deja fuera la experiencia compartida junto al auto. Cada explicación convencional resuelve una porción del caso, pero tropieza con otra. Viajantes, hasta acá el caso ha sido presentado. Como bonus track puedo decir que el hombre mantuvo su historia durante años. El caso llegó a programas de radio y capítulos de libro dedicado a abducciones. En 1981, Radio Cadena Española emitió un episodio centrado en él. También, en el Miami New Times, décadas después, lo recordó como la abducción más famosa de la ciudad.
Como les mencioné antes, si se quedaron con ganas de profundizar este caso, les recomiendo el libro del investigador Virgilio Sánchez Osejo y Wendell Stevens, Contacto OVNI desde las profundidades, lanzado en 1982. También se editó una versión ampliada en el año 2012. El libro también aparece en Buscalibre, que se los dejaré en el comentario fijado. Si no quieren leer, también el programa de TV Unsealed Alien Files tiene un episodio sobre Filiberto. Iniciemos el debate en los comentarios. ¿Qué les parece más sospechoso? ¿Que Filiberto haya aparecido a 16 kilómetros sin recordar nada? ¿O que los registros oficiales nunca hayan salido a la luz? Si eliminamos todo lo revelado en la hipnosis y nos quedamos con los testigos, la desaparición y la reaparición, ¿el caso sigue siendo igual de fuerte? Los leo.